la importancia de la bicicleta como movilidad sostenible, ¿no? Y esta canción pues habla de manejar bicicleta en Santa Marta, ¿no? En Colombia, donde y también en Barcelona, mencionan Barcelona también, ¿no? Que definitivamente son ciudades donde debe ser más fácil movilizarse en bicicleta que en Lima o en alguna ciudad del interior del país. Porque si bien es cierto, y vamos a ver con un especialista, que a continuación voy a presentar, la bicicleta es un medio sostenible, ecológico, saludable para movilizarse, no contamina, pero pues la ciudad no ayuda para promoverla. Y eso que hemos, entre comillas, mejorado con la, digamos, el kilometraje de ciclovías, cuya mitad de ese kilometraje está pues atravesado por autos estacionados, ¿no? Vamos a hablar sobre eso y sobre otras cosas más con Analí Ochoa. Ella es directora de Educación y Ciudadanía Ambiental del MINAM. Analí Ochoa, muy buenas, del Ministerio del Ambiente. Me hace acá la aclaración nuestra productora. Analí, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenida siempre en casa. Hola Diego, buenas tardes. Gracias por la invitación y reciban el cordial saludo de nuestra ministra, Albina Ruiz. Muchas gracias a usted por su tiempo. Bueno, la primera pregunta más o menos le he planteado al inicio de este bloque, ¿no? ¿Cómo podemos promover la bicicleta en una ciudad o en un país, me atrevería a decir, que pues no es para nada amigable para manejar bicicleta? Sí, de hecho, bueno, la contaminación del aire es algo que nos preocupa a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Dado que casi el 60% de la contaminación del aire proviene del parque automotor, ¿no? Y el otro 40%, digamos, viene de las fuentes industriales, ¿no? Entonces, ese casi 60% se ha dado porque con los años el parque automotor ha ido creciendo, ¿no? Y ahí hay dos cosas, ¿no? Que es por qué digamos, el parque automotor viene a ser como la principal fuente de contaminación del aire, básicamente por la antigüedad de los años, el tipo de combustible, y si bien es cierto, con los años esto ha ido mejorando en temas de combustibles, porque ahora, gracias también de repente al crecimiento económico, ¿no? Las personas compran autos nuevos, entonces ya vienen con un tipo los combustibles también han ido mejorando, estamos utilizando ya gas. Sin embargo, la cantidad de autos se ha ido incrementando año tras año. Entonces, eso, disculpe que le interrumpa, eso sí, eso es evidente, ¿no? Sí. El parque automotor está creciendo indiscriminadamente, hay cada vez más carros, en ciudades se conforman, digamos, hay tráfico por todos lados. Por todos lados. Y hay más ciclovías, es cierto, pero no las mejores. Entonces, ¿cómo podemos, o quién es el encargado, o a quién podemos decirle, oiga, ¿por qué no promovemos el transporte en bicicleta? Y lo hacemos de manera correcta. ¿Son ustedes? ¿Es otro ministerio? ¿Es una política de Estado? ¿De dónde encontramos respuestas? Sí, de hecho, claramente el uso de la bicicleta antes de la pandemia estaba en 1%. Durante la pandemia se incrementó y teníamos la cifra del 6.5, ¿no? Y ahora, post pandemia, según Dima, como vamos, estamos en un 3%. Entonces esto, básicamente, ¿quién es el encargado de promover el uso de la bicicleta como un modo de desplazamiento sostenible? Creo que es una tarea en general del gobierno. De hecho, recae principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene un área específicamente
de movilidad sostenible, y en Lima tenemos a la autoridad del transporte, ¿no? A la Autoridad Única del Transporte, a la ATU, ¿no? Que viene trabajando juntamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, del Callao, y estas a su vez con los municipios distritales, ¿no? Claro. Justamente durante la pandemia hemos visto y hemos sido testigos, ¿no?, de cómo las ciclovías se han ido incrementando en diferentes distritos, en diferentes ciudades del país, y es algo que considero se debe seguir desarrollando, ¿no? Como bien mencionas. Pero Sí. se debe seguir, es cierto, yo lo he recalcado iniciando este bloque, se ha aumentado el kilometraje de ciclovías, pero como usuario de bicicleta les digo que es bien complicado también esta red de ciclovías que hemos armado, ¿ah? O sea, hay cruces realmente que pues son bien peligrosos de hacer. eh, eh, no sé cómo describirlos para nuestros oyentes, ¿no? Estás yendo por un lado digamos, de la pista, y luego tienes un cruce como Paseo Colón, donde tienes que ir cruzar el Paseo Colón y luego irte a la izquierda para pasar al otro lado. O sea, es decir, no hay una planificación, ¿no? Las intersecciones. Exacto, y usted ha Sí. mencionado, y eso es solamente un ejemplo de muchos, porque además está el tema del transporte, que hay conductores que no respetan y se estacionan en medio de la ciclovía, etcétera, ¿no? Entonces ha mencionado usted al MTC, a la ATU, no sé, dígale a la ministra del Ambiente, por favor, que hable con los ministros, porque la bicicleta, si bien ha subido, como usted bien ha dicho, las cifras a un 3% de uso, no deja de ser un nicho que se utiliza en cierta parte de la ciudad, hablando de Lima, y si hablamos de regiones, estamos hablando de incluso otras realidades, ¿no? Incluso tal vez más complicadas, porque ahí tendría que hacer algo, y usted misma ha dicho que es una tarea del gobierno. Así es. No, sí, de hecho, este es un trabajo articulado que se debe de hacer, ¿no? Si bien es cierto, hay responsabilidades de algunos sectores, pero se tiene que trabajar de manera articulada, ¿no? Y justamente dentro del Ministerio del Ambiente también venimos trabajando en todo un programa llamado Ciudades Sostenibles, ¿no? Y dentro de ese componente es inevitable no trabajar el tema de movilidad sostenible, ¿no? Y desde ahí creo que también parte por articular con los otros ministerios y los diferentes niveles de gobierno, Y ¿no? en ese programa está incluido el tema de la bicicleta, el Claro, transporte en bicicleta. así es, la movilidad sostenible de alguna manera busca priorizar justamente aquellas personas más vulnerables, como vienen a ser los peatones, ¿no? Sí, claro. La primera pirámide está el peatón, ¿no? Seguido de los modos de desplazamiento no motorizados, llámese bicicletas, scooter, patines, ¿no? Y luego viene el sistema de transporte público masivo, es decir, el tren, el metropolitano, ¿Y ¿no? Y al final. cómo piensan poner en la práctica eso? Porque la pirámide que usted ha descrito está invertida Así completamente. Es es, decir, sí, totalmente. la pirámide está al revés. Lo primero que vemos El auto, sí. es el auto, y lo último es el peatón a veces, ¿no? Así es. Y en medio está la bicicleta, que también hay ciclistas que también son irresponsables, hay que decirlo, hay de todo. Hay conductores de carros irresponsables, hay conductores de scooters irresponsables también. ¿Cuál es el planteamiento práctico que ustedes están haciendo en este plan para que, para apuntar a esa movilidad sostenible finalmente? Sí, de hecho se tiene que trabajar desde varios frentes, ¿no? O sea, uno tiene que ver con desde ir trabajando de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? De alguna manera desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones impulsan los planes de movilidad sostenible. ¿Lo están haciendo? Que se están trabajando a nivel de ciudades, sí. ¿En el MTC? Sí. Desde el MTC hay una dirección específica que trabaja justamente los temas de movilidad sostenible y acompañan a los gobiernos regionales, locales, en elaborar sus planes de movilidad sostenible, les asignan un presupuesto y a partir de eso los gobiernos locales
implementan, ¿no? O sea, ahorita no le puedo dar la lista de Claro, entiendo. cuántos planes de movilidad sostenible se tiene a nivel país, pero sí es algo que se está trabajando y ahí es Esperemos, donde... Sí. esperemos que logren, que se logre implementar todo Ujú. esto que usted me está proponiendo, que suena muy, muy interesante y muy necesario sobre todo, Así es. y que se necesitan políticas públicas que puedan llevarlas a cabo. Señora Analí Ochoa, le agradezco muchísimo su participación en Siempre en Casa, usted directora de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, dejando en claro que la bicicleta es un medio, pues, Que cumple ecológico. las 4 E, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro Es? Es económica, es eficaz, es eficiente y es ecológica. Perfecto. Ujú. Y queremos aplicar esas 4 Es en este país, en esta ciudad que no es amigable. Atención MTC, atención ATU, por favor, apliquemos esto en la realidad. Muchísimas gracias, Analí Ochoa, por estar en Siempre en Casa. Vamos a Gracias a escuchar ustedes. rapidísimo a nuestros anunciantes, pero después del corte volvemos con tus llamadas. 212-4100, 212-7165, 0813-140. Queremos saber con qué frecuencia utilizas la bicicleta. Ojo, no con qué frecuencia escuchas la canción La Bicicleta de Shakira y de Carlos Vives. Con qué frecuencia utilizas la bicicleta y si es útil para ti transportarte en este vehículo. Vamos a un corte y regresamos.